Bien, continuamos entonces con la serie que traemos de temas, mis amados hermanos, que tiene que ver con la Confesión Bautista de Fe de 1689, o Bautista de Londres, de 1689. Hoy vamos a mirar el mensaje número 27, ya de esta confesión, y la idea es que si usted se ha perdido alguno de estos temas, en YouTube están todos los mensajes para que usted los pueda ver posteriormente. Comenzamos a mirar hace 8 días del capítulo número 8, que tiene que ver de Cristo el mediador. Y les decía que este capítulo número 8 de Cristo el mediador tiene 10 párrafos también, como veíamos el primero de las Sagradas Escrituras. Y es obvio, porque nosotros somos sola Escritura y 10 párrafos. Ahora vamos a mirar solo Cristo, de Cristo el mediador, con 10 párrafos también. Hace 8 días veíamos el párrafo 1, que tiene que ver con su ordenación al oficio de mediador. Cristo fue ordenado al oficio de mediador, y en su ordenación veamos por lo menos los 3 oficios de él: oficio de profeta, de sacerdote y de rey, que eran oficios que el Señor le había dejado a algunas personas de su pueblo Israel como una tipología o como una sombra del verdadero profeta, del verdadero sacerdote y del verdadero rey, nuestro Señor Jesucristo. Así lo veíamos hace 8 días. Este párrafo 2 nos va a hablar acerca de su encarnación para el oficio de mediador. Es decir, vamos a hablar de la encarnación del Señor Jesucristo en este párrafo 2. Los que han estudiado conmigo Cristología ya hemos visto bastante sobre esto. Ahora, este tema de la encarnación de Jesús es muy amplio, así que solamente vamos a mirar un párrafo que nos habla, párrafo 2, y aún ese párrafo 2 está bien condensado, hermanos, que tiene 9 secciones. Y obviamente yo tengo que hacer un pequeño resumen porque no alcanzo a ir a cada uno de esos detalles que habla allí ese párrafo 2, pero es un párrafo, hermanos, muy completo, que nos habla acerca de la encarnación de ese mediador, su Señor Jesucristo. Así que vamos a leerlo, párrafo 2, el título sería su encarnación para el oficio de mediador. Y el párrafo dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él que hizo el mundo, y quien sustenta y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. De manera que 2 naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Qué definición, hermano, de cristología acá de la encarnación de Jesús. Obviamente los que ya vieron conmigo esta parte ya saben, porque ya hablamos de este punto, así que es muy importante que lo vamos a tomar. Son 9 sesiones. La sesión número 1 nos habla del sujeto de la encarnación, es decir, quién es el personaje o la persona encarnada, el sujeto de la encarnación. De tal manera que la primera parte, la primera sesión, claramente nos dice el Hijo de Dios. Y luego lo aclara, la segunda persona de la Trinidad, porque en la Trinidad hay 3 personas.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué el Padre es la primera persona? ¿Por qué el Hijo es la segunda persona? ¿Por qué el Espíritu Santo es la tercera persona? ¿Acaso hay uno mayor que otro? No. Recuerden que Dios es uno solo. Amén. En tres personas. Amén. Pero cada persona tiene su rol, su oficio. Y de acuerdo a ese rol y a ese oficio hay una especie de subordinación, digámoslo, de esa manera. Pero más que todo es por la procesión. Tenemos a Dios entero, Él es uno solo, una sola sustancia, una sola esencia, pero vemos la procesión, en este caso, del Hijo que procede o es engendrado, dice la Biblia, del Padre. Eso usted y yo no lo entendemos porque Dios siempre ha sido uno, pero vemos que el Hijo ha sido engendrado del Padre. Y vemos que el Espíritu Santo, su procedencia es tanto del Padre como del Hijo. Es en ese sentido entonces que vemos, y también por sus roles, su aparición en la palabra de Dios. Usted ve a Dios Padre obrando, luego ve a Dios Hijo obrando, y luego ve al Espíritu Santo obrando, o como lo entendemos mejor en el plan eterno de redención, en aquel consenso eterno de redención, en ese consejo eterno, vemos al Padre, quien idea el plan, quien planea el plan eterno de redención. Vemos al Hijo, el ejecutor del plan eterno de redención, y vemos al Espíritu Santo en la aplicación de ese plan eterno de redención. Entonces, con base en esos roles y en esa manifestación, es que podemos ver la Trinidad de esta manera. Por eso el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, diciendo Dios verdadero y eterno. Y esto es muy importante. Jesucristo es Dios verdadero. Y ahora vamos a ver los problemas cristológicos, pero la confesión y precisamente está defendiendo aquellos ataques a la cristología. Por eso Cristo es el Dios verdadero, el resplandor de la gloria del Padre. Es decir, el Padre se da a conocer en su gloria por medio del Hijo. Luego dice consustancial con aquel e igual a él. Consustancial, de la misma sustancia. El Hijo no es de una sustancia diferente e inferior, es consustancial, como pretenden los testigos de Jehová. No, el Hijo es consustancial, de la misma sustancia con el Padre, con aquel e igual a él, que hizo el mundo. Y quien sostiene, es decir, el Hijo, además de que es creador, aquí dice que sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Y obviamente tenemos rápidamente unos versos que son muy conocidos, yo los menciono, porque hay unos que apoyan esta parte de la primera sesión del capítulo 8, párrafo 2, Juan 1, del 1 al 3, versículo 14 leemos, dice que en el principio era el Verbo, y este es Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, claramente lo dice, no como los testigos de Jehová que tienen una Biblia acomodada a ellos, le ponen un Dios. No hay, la Biblia nunca encuentra un Dios, sino que dice que era Dios, no un Dios, era Dios. Es decir, el Verbo Jesucristo siempre ha sido el mismo Dios. Este era en el principio con Dios. Luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando del Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, hermanos. Cristo es creador. Sin Él nada fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y ese Verbo fue hecho carne. Y ahí comienza a hablar de la encarnación. Y aquel Verbo se encarnó. Y el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Lo que dice la confesión, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Es decir, es el Verbo el que da a conocer la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego Hebreos 1, del 1 al 3, que lo veíamos hace 8 días, pero voy a centrarme más que todo en el versículo 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo. El Hijo es heredero de todo. Y note, y por quien asimismo hizo el universo. Dios, para hacer el universo, lo hizo por medio del Hijo. Y luego dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, que es lo que dice la confesión, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. El Hijo, hermanos, es la misma imagen. Ahora, hay algo aquí que es delicado. Nosotros nos hacemos la pregunta, ahora que estamos en el seminario, y es: el hombre fue hecho a imagen de Dios. ¿El hombre tiene la imagen de Dios o el hombre es la imagen de Dios?
y llegamos a la conclusión que el hombre es la imagen de Dios. Nosotros no tenemos la imagen de Dios, nosotros somos la imagen de Dios. Obviamente siempre con aquella distinción de creador y criatura, porque allí es donde muchos ya tratan de llevar, y algunos pastores o falsos profetas y a falsos apóstoles se hacen ser casi que la cuarta persona de la deidad. Esto es peligroso, hermanos. Yo escuchaba a un pastor, hereje por supuesto, diciendo que Dios le había dado a él la revelación del Evangelio y que él esa revelación se la había comido, y que si la iglesia quería saber de la revelación tenía que venir a escucharlo a él. No, hermanos. El Señor nos dejó su revelación en los evangelios, en el Nuevo Testamento, y todos nosotros, por la dirección del Espíritu Santo, tenemos la iluminación para entender el evangelio. Que Dios ha levantado pastores, es cierto, pero eso no quiere decir que usted tenga o yo tenga más revelación que usted. Es por el oficio, por el ministerio que Dios nos ha dado que podemos, y también por el tiempo, digámoslo así, porque hermano, para usted venir y predicar aquí requiere días. Antes que yo, no sé cómo presentarme, si yo me comparo con otros pastores de la Reforma, porque yo estoy preparando 3 mensajes en la semana. Y déjeme decirle que yo conozco a otros pastores de la Reforma que para predicar una vez al mes se preparan durante un mes un mensaje. Yo no sé, yo le digo, Señor, gracias, Padre. ¿A dónde iba? Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, mire, sustenta, ese creador que es el Hijo. Y esto es importante porque sustenta todas las cosas, quiere decir que el clima que tenemos ahora es por la gracia de Él. Él lo está sustentando. Nos dio la respiración esta mañana, nos dio la vida. Es Él quien sustenta su creación. ¿Cómo lo hace? Con la palabra de su poder. Y luego dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio del mismo, se sentó a la diestra de Dios en la majestad, en las alturas. Y otro versículo aquí que no lo voy a dejar escapar, Colosenses 1:15 al 17, nos habla también de esa primera sección. Dice que Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Otra vez, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y alguien dirá, pero ¿cómo así? Luego no es el hombre, no me... Sí, pero es que el hombre cayó en pecado y deterioró esa imagen. Ahora, Cristo es esa imagen perfecta, que cuando usted lee la Escritura, y como yo le decía estos días, con la regeneración, nosotros somos llamados a recuperar la imagen de Dios que está en Cristo. ¿Acaso la predestinación no es para eso? Dice Romanos 8:29 que nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Ahora esa palabra conforme es formado. De hecho, que tú y yo, si somos realmente salvos aquí, esta mañana, que yo espero que sí, al tú ser salvo y yo ser salvo, entonces el trabajo de Dios ahora, por medio de la palabra y el Espíritu Santo, es conformarnos a la imagen de su Hijo. De tal manera, hermanos, que no es que yo ya estoy conformado, sino que debo ser conformado. Y en ese sentido, tú y yo necesitamos la iglesia. Porque es aquí donde el Señor nos va a conformar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Así que no hay vacaciones, no podemos parar. Esto debe continuar. Esto es a diario, hermano. A diario tú y yo debemos ir teniendo cada día más la imagen de Jesús. Si esto no es así, estamos perdiendo el tiempo. Si esto no es así, somos más que religiosos. Cada día, menos de mí y más de Él. Amén. Esa es la idea. Entonces dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron hechas, creadas todas las cosas. Mire, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Oh, yo veo a ese mediador creando, hermanos, todo. Visibles, creó las cosas visibles, las cosas invisibles, porque hay cosas invisibles. Hay seres invisibles. Aquí, además de haber ángeles, está la bendita Trinidad en medio nuestro. Menos mal que hemos aprendido que no es por sentires.
Somos emocionalistas y podemos expresar sentires de vez en cuando, pero así no sienta nada. Dios está en este lugar porque aquí está su pueblo. Y Él lo ha prometido, hermanos. Él es esa imagen. Él es el creador de todo, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Ahora, todo fue creado por medio de Él. ¿Es para nosotros? ¿Cómo leen la Biblia hoy día? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mucha gente cree que todo fue creado para nosotros. No, en Génesis 1:28, el Señor, y parte de la imagen de Dios es que Dios le dio al hombre un gobierno. Es decir, administreme la tierra y todo lo que hay. Somos administradores, pero la tierra es de Él porque Él la creó. Igual, la iglesia no es de ningún pastor. Yo hace rato quité eso. Y si lo digo por de vez en cuando, hermano, corríjame inmediatamente. Mi iglesia, la iglesia es del Señor. Estos días hablaba con algún pastor y me decía, pastor, ¿y su iglesia? No, no es mi iglesia. La iglesia es de Cristo. Yo soy un administrador de la iglesia, de parte de la iglesia de Cristo. La sesión número 2 nos habla del tiempo de la encarnación. Esto es rapidito aquí, porque dice la sesión 2, cuando llegó la plenitud del tiempo. Pero esto es muy importante hacer el énfasis, hermano, porque a Dios no le tomó por sorpresa. A Él nada le toma por sorpresa, porque acuérdese que hay un decreto. Cuando veíamos el capítulo número 3 de la confesión, veíamos el decreto de Dios, es decir, Dios decretó todo antes de que sucedan las cosas. Así que en ese consejo eterno de Dios, en ese decreto de Dios, se había decretado el tiempo exacto del nacimiento de Jesús, de la encarnación de Jesús. Por eso dice la confesión, y cuando llegó la plenitud del tiempo, entonces nos manda a Gálatas 4:4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo fue que Dios el Padre envió a su Hijo? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando lo que se decretó en la eternidad pasada. Yo sé que algunos me entienden cuando decimos, es que como la eternidad es eterna, uno no, ¿cómo decimos? Para hablar de que Dios planeó las cosas antes de que pasara, entonces tenemos que decir la eternidad pasada, aunque no hay eternidad pasada. Pero es una manera de entender nosotros. Cuando Dios planeó y decretó las cosas que iban a pasar, en este caso la encarnación del Hijo, se llegó el tiempo exacto, preciso. Hermano, cuando usted lee el nacimiento de Jesús, usted ve que eso todo como que cayó como anillo al dedo. Hasta escapar de Herodes cuando lo quería matar. Todo, hasta cuando José quería dejar a María y el ángel se le aparece. Sesiones 3, 4 y 5 nos hablan de la esencia de la encarnación. La esencia de la encarnación. Las sesiones 3, 4 y 5, y tengo que unirlas porque no acabo. Dice, tomó sobre sí, o sea, cuando llegó el tiempo exacto, tomó sobre sí la naturaleza del hombre. Está hablando del Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales. Todas las propiedades humanas las tomó Jesús, y con sus debilidades concomitantes. La palabra concomitante es aquello que lo acompaña, con las debilidades que lo acompañaban, y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Entonces ahí podemos ir a varios textos. Podemos ver que la encarnación fue preparada en el pacto eterno de redención, como dice Hebreos 10, 5 al 7. Yo leo lo siguiente en Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, es decir, cuando el Señor entra en el mundo, cuando el Hijo de Dios se va a encarnar, que ahí se llama entrando en el mundo. Entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahora, y quiero hacer una salvedad aquí. ¿Por qué dice la Biblia sacrificio y ofrenda no quisiste? ¿Acaso Dios no ordenó los sacrificios de los animales y los corderos, que eran una tipología? Dios exigía el sacrificio. ¿Por qué dice que no quisiste? Porque, hermanos, llegó un momento, y ojalá no nos pase aquí, llegó un momento donde Israel sacrificaba a los corderos sin pensar en su redención. Lo hacían por religión, por costumbre. Perdieron la esencia de lo que estaba ocurriendo, y el Señor dijo, estoy cansado de holocaustos, de carneros y deseo de animales, mi alma los aborrece.
porque el hombre no lo hacía de corazón, con sinceridad, y no pensaban en lo que eso significaba. Líbrenos Dios de venir a un culto y ofrecerle alabanza a Dios hipócritamente. Entonces dice que cuando entró en el mundo, dio sacrificio y ofrenda. No, que dice, me preparaste cuerpo. Eso es muy importante. Para el Señor poder entrar en el mundo, para el Hijo de Dios poder entrar en el mundo, necesitaba un cuerpo. Por eso dice, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije yo, como no te agradaron, entonces dije yo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Pero cómo? Como en el rollo del libro está escrito de mí. Y me llama la atención siempre que aparece el rollo, porque dice que el Señor vino, tomó la forma humana, vino a hacer la voluntad del Padre como ya estaba predeterminado, como estaba escrito en el rollo. Y uno puede imaginarse entonces aquí pues todo el antiguo pacto, lo que se decía en el antiguo pacto de Él, pero también ese consejo eterno. Hermano, por eso Jesús vino aquí a hacer única y exclusivamente la voluntad del Padre. Él no vino a hacer ni más ni menos. Y ahí es donde tú y yo como que a veces, yo siempre me pregunto, lo que yo hago es la voluntad de Dios, Señor. Lo que hacen mis hermanos será la voluntad de Dios. Otro punto, el Hijo de Dios encarnado es Dios. Por eso la confesión tiene que dejarlo claro. Es Dios. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Otra vez está la encarnación, según la carne vino Cristo, y note acá, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. El Hijo es Dios. Ahorita vamos a mirar ese punto, pero la confesión está claramente, y ahora vamos a entender por qué la confesión está diciendo esto, y tiene que resaltarlo primero porque así es la cristología. Tiene que ser así, una cristología correcta, pero además por todas las herejías cristológicas que se han levantado durante siglos y que todavía las hay en nuestros días. Otro texto que nos afirma de que el que se encarnó fue Dios, 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, para ratificar que Jesucristo es hombre, tomó forma humana. Y aunque esto lo vamos a ver más adelante, pero déjeme, yo lo leo, porque hay una razón de que Jesucristo fuera hombre, y obviamente porque también esa parte dice que sin pecado, ¿no? Con todas las debilidades, con todas las propiedades de la humanidad, pero sin pecado. Entonces Hebreos 2, 17 al 18, el que está anotando, porque yo voy rápido aquí, Hebreos 2, 17 al 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso se encarnó, para que el Hijo de Dios fuera semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues semejante a nosotros para ayudarnos, hermano. Para hacer una intercesión por nosotros tenía que haber experimentado los problemas nuestros. Y miren lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, Jesucristo fue tentado en todo. Las tentaciones tuyas Jesús las padeció, pero sin pecado. Él no cometió pecado. Él no tenía una naturaleza pecaminosa como la que tú y yo tenemos, porque su humanidad perfecta. Él fue perfecto, hermanos. Recuerden que estamos hablando de los dos Adanes. El primer Adán la embarró y entonces nos dejó la herencia del pecado, pecado original, y nosotros venimos a ser pecadores en Adán. Pero también somos pecadores porque nosotros nacemos con una tendencia pecaminosa y lo único que queremos es pecar. Pero entonces tenía que venir el segundo Adán, perfecto, hermano, nuestro Señor Jesucristo, para poder representar a los suyos. Es decir, de toda esa gente que quedó bajo el primer Adán, lo único que merecen es el infierno y la condenación. Prepárense para el miércoles, porque el miércoles voy a hablar de eso y estoy que lo predico, Romanos 5. Y luego, hermanos, ese segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, perfecto, vivió una vida perfecta en la humanidad total, completa como nosotros, y como Él no falló, sino que fue perfecto,
además de eso, fue a la cruz, tomó nuestros pecados y luego esa perfección nos la imputa a nosotros por la fe y por eso somos salvos. Somos salvos doblemente. Por la muerte de Jesús en la cruz, pero por la obediencia de Cristo cuando Él toma su humanidad. Yo no entendía esto. Yo no entendía la justicia de Cristo. Por eso la Biblia dice que Cristo es la justicia de Dios. ¿Sabe? Y cuando yo hablo de esta encarnación, a mí me llama la atención algo, hermanos. ¿Usted nunca se preguntó por qué el Padre no envió a Cristo ya de adulto? Si prácticamente la obra de Cristo de salvación fueron esas horas que Él estuvo allá en la cruz donde tomó el pecado y murió por nosotros en sacrificio. ¿Por qué tuvo que nacer como niño de una virgen? Y entonces ahora entendemos que porque Él nació en el tiempo perfecto, dice, Él nació bajo la ley. A los 8 días lo circuncidaron. Cristo cumplió la ley perfectamente. Y ese cumplimiento de la ley de Cristo perfectamente se llama nuestra justicia. Es decir, yo no soy salvo solo porque Cristo muere en la cruz y perdona todos mis pecados. Yo soy salvo porque Cristo vivió una vida perfecta, una vida justa, cumplió la ley tan perfectamente y por la fe, esa obediencia de Él, esa justicia de Él me es imputada a mí por la fe. Y por eso soy salvo. Es lo que hemos aprendido. Ninguno de nosotros puede presentarse delante de Dios sin un récord de justicia. Es decir, allá debe aparecer un registro de que yo guardé la ley perfectamente. Pero como yo no guardé la ley perfectamente, tú tampoco, Cristo sí la guardó, que es mi representante, entonces Él, esa justicia perfecta, me la da a mí. Y yo tengo un récord de justicia. Es decir, yo aparezco primero, aparece un registro, pecador toda la vida. Ah, pero alguien murió en tu lugar, se llama Jesucristo, no hay problema con el pecado. ¿Y la justicia tuya qué? Porque tenías que guardar mi ley. Entonces, usted no pudo guardar la ley. Ah, pero tiene alguien que la guardó por usted, se llama Jesucristo, pase para acá, entre al cielo. Hermano, tenemos un gran Salvador. Amén. Sin pecado. Por eso dice, acercémonos entonces confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Hermano, por favor, míreme bien lo que le voy a decir. Le tengo una muy mala noticia. Usted toda la vida va a pecar. Pero Él no pecó. Por eso cuando yo peco, yo vengo delante de Dios y digo, Señor, otra vez este cabezón. Y yo digo, Señor, yo valoro tanto el sacrificio de Jesús, porque tú no me recibes a mí por lo que yo haya hecho o no haya hecho, sino por lo que Jesús hizo por mí. Y por eso me puedo acercar a Él confiadamente al trono de la gracia. Porque Él murió por mí, pagó la deuda por mí y tiene un récord de justicia que me dio a mí. Por eso que Dios, el Padre, te mira en Cristo. Eso es estar en Cristo. Por eso aquellas personas que no están en Cristo y están en una religión, están en una iglesia o están en una religión, confían en sí mismos, no sirve de nada. Rechazar la obra de Cristo, hermano, en estas dos bases es irse al infierno. Porque ninguno de nosotros aquí puede hacer nada, no tiene mérito. ¿Usted cree, hermano, que así yo predique el mejor sermón me da mérito? ¡No! ¡Y no! El único mérito es la obra de Cristo a mi favor. Y eso es el récord que tengo en el cielo. Pastor, y la recompensa, eso es otra cosa, y eso ya compete a Dios. Yo lo dejo para el final. Cuestión de Dios. Yo ahora solo quiero ver al Cristo que murió por mí, al justo que me dio la salvación, y me dé la gracia para agradarlo en todo. Eso es lo que quiero. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, hermanos. Bendito Dios cuando le dio por llamarme a mí también a predicarle su evangelio y apartarme de este mundo impío, solo para Él. Amén. ¿Sabe, hermano? Se mete uno tanto en esto que a veces yo decía, Señor, ¿cuándo vas a venir entonces por mí? Porque yo ya quiero irme para allá. Yo también. Pero Él me dice, aquí hay algo que hacer, como dijo Pablo. Y si hay algo que hacer aquí, hermano, mire, una horita más que Dios le dé aquí en esta tierra tiene un propósito. Aprovechémoslo. Amén. Gloria a Dios. Esto que hemos dicho aquí entonces nos lleva a algo que los hermanos ya conocen, los de Cristología. Y nos enseña a aclarar dos puntos aquí que tienen que ver con lo que se llama la unión hipostática y la famosa kenosis de Cristo en cuanto hablamos de la encarnación.
La esencia de la encarnación entonces nos ayuda a ver un concepto que ustedes ya lo manejan. El 2N1P. A ver, estudiosos de teología y cristología, ¿qué es 2N1P? Dos naturalezas, una persona. Maneje ese concepto. 2N1P. Dos naturalezas. En Cristo hay dos naturalezas y una sola persona. Y hay que entender eso, hermano, porque ahora vamos a ver los errores cristológicos que vinieron precisamente por no entender el 2NP. Ahora vamos a cuando venga aquí por su amigo le digo, defíname qué es 2NP y si no, no entra al culto. Dos naturalezas, una persona. Es decir, Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre en una sola persona. Eso es el 2NP. Jesucristo es totalmente Dios, totalmente hombre en una sola persona. ¿Y por qué se aclara esto, hermanos? Porque ahí están los problemas cristológicos. A esto se le conoce la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Las dos naturalezas de Cristo, una divina. Es decir, y esto es interesante, usted puede ir pensando, hermano, que Jesús siempre existió y siempre ha existido en una sola persona. Ahora, yo sé que esto es complicado, no lo vamos a entender, pero el Hijo de Dios siempre tuvo una naturaleza, siempre ha tenido una naturaleza divina en una persona. Ahora, el Hijo de Dios al encarnarse toma una naturaleza humana. El punto es si toma la persona, porque nosotros tenemos una naturaleza humana con una persona, una personalidad. Ahora, el punto es, y ahí es donde vienen los problemas cristológicos, porque entonces, si Jesús es una persona en su divinidad, y al tomar ahora la naturaleza humana, entonces la gente dice, ¿qué tiene ahora? ¿Dos naturalezas? ¿Dos personas? ¿Qué es ahora? Las naturalezas se han unido y tiene ahora una tercera naturaleza mezclada con dos personas o una sola persona, y ahí vienen los problemas cristológicos. Entonces, el 2N1P nos guarda de las herejías cristológicas, que le tengo algunas. Lo primero que comenzó a surgir por no entender esto se llama el docetismo. La palabra docetismo viene de apariencia, es decir, esta herejía negaba la naturaleza humana de Cristo. Los docetistas, y en el siglo ya primero y segundo, comenzaron a decir, a ver, y obviamente ellos eran permeados por la cultura griega, donde la cultura griega decía que el espíritu era el puro, pero que el cuerpo era malo. Entonces decían, no es posible que Cristo, el Hijo de Dios, la divinidad, pudiera haber tomado una naturaleza humana siendo pecaminosa, siendo depravada. No, el Señor vino y lo vieron, pero esa era una apariencia nomás de Jesús. Se llama el docetismo. Hermano, negamos eso. La Biblia niega eso porque Jesús sí fue humano real. La otra que aparece por acá se llama el arrianismo. El arrianismo niega la naturaleza divina. ¿Sí ven? Negaba la naturaleza divina. A ver, ¿cómo así? Sí, Jesús estuvo aquí en humano, pero él no era divino. Él es creador, es la principal creación de Dios. Es decir, el principal ángel. Y entonces ellos llegaron a decir que así como está el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, entonces que Jesucristo era un arcángel, pero más importante que ellos. ¿Y quién dijo esto? Arrio. Y de ahí viene el arrianismo. Hoy día, ¿cómo se llaman? Los testigos de Jehová. O sea, los testigos de Jehová tomaron la herejía arriana. Así que no es que los testigos de Jehová comenzaron hace poquito. No recuerdo, en 1800 no sé qué, por ahí. Eso, con Carlos Russell y el otro. Bueno, no es que comenzaron ahí, no, ellos tomaron esta herejía. Que Arrio en el siglo II, por ahí ya estaba. Siglo II, tercero, no recuerdo. Y Arrio enseñaba eso. No, ¿cómo así? No puede ser. Jehová, Cristo, pero Cristo, sí, Él es mediador, claro. Pero Él es una creación de Dios. Como un ángel. Hermano, denigrar a Cristo de esta manera. Por eso, yo le he dicho a un testigo de Jehová, si ustedes no se arrepienten de esa herejía, ustedes se van para el infierno. Eso no es un pañito de agua tibia. Usted no vaya a pensar que un testigo de Jehová se salva. Si un testigo de Jehová cree que Jesucristo no es Dios, ese va para el infierno, porque a mí me salvó Dios, el Hijo de Dios, que es Dios, Él fue el que me salvó, y esa es la fe en Él que me salva.
Porque yo por ahí me di cuenta que ahora los testigos de Jehová andan de casa en casa y ya esconden la atalaya y ahora están hablando de Jesucristo. Obviamente cuando usted llega al punto y le dice, "Ay, pero para usted ¿quién es Cristo?" "No, el Hijo de Dios." Y hasta ahí está bien. ¿Y quién es Cristo? No, el Salvador de nosotros. Y no, Él murió por nosotros en la cruz. Y hermano, y si usted se le va por ahí, llévelo, hermanos, a esta parte de la deidad. Jesucristo es el mismo Dios o el Jehová para ustedes. Y verá que echan para atrás. Ese es el punto. Luego viene otro que se llama el eutaquianismo o monofisismo. Todas estas herejías han existido. ¿Qué decía el eutaquianismo? Negar que hay dos naturalezas. Y esto es un problema, porque entonces ellos crean una especie de híbrido o una mezcla de la naturaleza humana y la divina como resultado de una tercera naturaleza. Es decir, no podían entender cómo el Hijo de Dios, teniendo una naturaleza divina, ahora asume una humana y entonces, no, se mezclaron las dos. No, por eso al final vamos a ver que esta naturaleza no se puede mezclar, hermano. Es decir, Cristo es Dios, completamente Dios, y Cristo es hombre, completamente hombre. Ahora, no se me asuste cuando le digo que es mujer. Porque hermano, cuando hablamos aquí de hombre, inclusive Adán significa naturaleza humana. Dios hizo a Adán y la palabra Adán significa inclusive humanidad. Lo que pasa es que todo lo que hay hoy día, todo ese relajo que hay de pensamiento que yo no lo acepto ni por nada, ¿cómo se llama? ¿El qué? La inclusión, a mí no me gusta para nada. Porque entonces yo no tengo que decir todos, sino que también todas y todes. ¿Por qué? ¿Por qué? Algo que se llama humanidad. Y estamos hablando de la humanidad, hombre y mujer, que fue lo que Dios hizo. Amén. Luego viene el nestorianismo. Negar que sea una sola persona. No pueden, no. En Jesús hay dos personas en un cuerpo. Y entonces por eso Jesús, tremendo eso, porque entonces Jesús puede, no, es que hay, y ojo porque a veces, yo por lo menos a veces confundía eso, y entonces me preguntaban, a ver, no, es que ahí Jesús obró como humano. No, aquí Jesús obró como divino. Hay dos personas en Jesús entonces. ¿Cómo se llama eso? ¿Esquizofrenia? ¿Jesús era esquizofrénico? No, eso es una herejía, hermanos. Jesús tiene una sola persona. No entendemos cómo es esto, pero Él es una sola persona. Ahora, ¿cuál es la persona de Jesús? ¿La humana o la divina? La que siempre ha sido. Hermano, el Señor Jesús siempre ha sido una persona con una naturaleza divina, solo que asumió la humana. Pero Él no es dos personas. ¿Cuál me falta? Apolinarismo. Jesucristo no era plenamente hombre. Lo divino fue absorbido por lo humano. Jesucristo no era plenamente hombre. Lo divino fue absorbido por lo humano. No, tremendo eso. Ahora vamos a mirar la parte de la kenosis. Y es que en la encarnación del Hijo, obviamente Él se tiene que despojar. Se despoja a sí mismo para poder tomar la humanidad. Hay una kenosis muy mala, era la que yo creía, pero ahora tengo una especie de kenosis diferente. Pero le voy a leer donde dice la palabra kenao o la palabra kenosis, Filipenses 2, 6 al 8. 2.5 dice: haya pues en vosotros que sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y aquí está el kenao, sino que kenao. Es decir, sino que se despojó a sí mismo. Ahí viene la palabra kenosis. Sino que se despojó a sí mismo. Y la pregunta es: ¿y de qué se despojó? Y esa interpretación es muy valedera, hermanos, para no caer en una herejía. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La pregunta es: ¿de qué se despojó el Señor? Entramos a decir: no se despojó de sus atributos como algunos lo enseñan. Esa kenosis es muy mala, es una herejía, porque la kenosis la interpreta como que Jesús se despojó de algunos de sus atributos. Por lo menos presentan 3 atributos y ven a Jesús en la tierra, y no, Jesús se tuvo que, como es Dios, Jesús es Dios, se tuvo que despojar
de 3 atributos. Primero, de la omnipresencia. Porque si está aquí no puede estar allá. Segundo, de la omnisciencia, porque como no todo no lo sabe. Y, ¿cuál es la otra? Omnipotencia, todo, no lo puede todo. Y entonces cuando hacía milagros, no, era el Espíritu Santo el que estaba dentro de él que le llevaba a eso. Entonces, ¿de qué se despojó? No de sus atributos. Se despojó entonces de su gloria celeste visible, se despojó del uso de su poder, se despojó del uso de su autoridad, del uso de su sabiduría, para hacer solo la voluntad del Padre por el poder del Espíritu Santo. Se despojó de las decisiones de su propia voluntad, es decir, se hizo siervo sin voluntad propia, sujeto totalmente al Padre cuando el Padre lo llama mi siervo. La pregunta significa entonces que dejó de ser Dios al despojarse de esto. Jamás. John Owen dice aquí: el que es Dios no puede dejar de serlo, y el que no lo es nunca puede llegar a serlo. Hermano, el Hijo de Dios jamás se despojó de algún atributo divino, porque empezando que no puede, porque Dios es Dios, y así Él vino a la tierra y tomó la naturaleza humana, totalmente humana, con todo lo que implica la naturaleza humana. Así que Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, Él fue perfectamente Dios. Solamente el despojo acá es como dice que temporalmente dejó su gloria, porque luego fue recuperada, dejó su poder, dejó su autoridad, dejó su sabiduría. Por eso la Biblia registra inclusive, aunque hablando de la humanidad, que Él crecía en sabiduría, pero Él solamente se sometió en este caso al poder del Espíritu Santo para poder ser siervo. Pero Él, Dios perfecto, amén. Él nunca puede dejar de ser Dios. Como tú y yo nunca podemos dejar de ser seres humanos. Así que es una gran mentira cuando alguien le diga que usted puede ser como Dios. Eso es la mentira del diablo. ¿Se acuerda que le dijo que le dice a Adán y Eva? Seréis como dioses si comeréis del árbol. Y esa es una vil mentira. Claro que aclaro esta otra vil mentira, porque yo escuché por ahí a otro hombre que decía: esa es una vil mentira porque le estaba engañando, porque ellos ya eran como Dios. El poder para crear con su boca. Es decir, ponen al hombre a tal punto que como Dios creó las cosas con el poder de su palabra, entonces que nosotros podemos crear también cosas con la autoridad de la palabra. ¡Eso es falso! Tú y yo no creamos nada. Solo Dios. Solo Dios. Y tenemos que ser Jehová Junior, ¿sí o no? No, sí. Sesión número 6. El modo de la encarnación. El modo de la encarnación dice: siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. Y pues está yo quería quedarme acá, pero ya se tiempo. En Lucas 1:26 al 35. Esto es impresionante. Déjeme, yo lo leo, mi hermano, a ver si nos alegramos leyendo esto. Lucas 1:26: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, es decir, estaba en noviazgo, se iba a casar con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dice que es virgen. Esa palabra, algunos dicen que jovencita. No, era virgen, es decir, no había tenido relaciones sexuales. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. Era un saludo: salve, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Obviamente, porque el Señor la ha escogido. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensando qué salutación sería esa, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí aclaro un punto, hermanos. Ella halló gracia delante de Dios, es decir, Dios la escogió. No es que ella era pues especial, no, ella halló gracia delante de Dios. Como Noé halló gracia delante de Dios. No era que Noé era sin pecado, era el perfecto. No, Señor, era cualquier vulgar, pero Dios lo escogió y le dio la gracia. Amén. Amén. Tú y yo somos salvos, ¿por qué? Si éramos de lo peor, porque Dios nos escogió y nos dio su gracia. Amén. Eso es el consenso de la Escritura. Entonces María también halló gracia delante de Dios. 31, dice el ángel: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Note esto:
Y le dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Yo me imagino a María, ¿qué me está diciendo? Versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo así que estoy preñada? Me dice, si no conozco varón. ¿Cómo así? Y con José apenas estamos pensando casarnos. ¿Qué es eso? Y mire lo que dice el Señor, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y por qué así? Porque era la manera de encarnarse. Y obviamente aquí uno puede abrir un panorama, hermanos, a hacer conjeturas. ¿Cómo ese óvulo fue fecundado si no había espermatozoide? Dios lo pudo hacer. El espermatozoide, el óvulo de María tenía pecado, Dios lo pudo santificar. Y no sigo porque es muy amplio. Sesiones 7, 8 y 9. Sesiones 7, 8 y 9. El resultado de la encarnación. ¿Por qué toda la encarnación? ¿Cuál fue el resultado? De manera que dos naturalezas completas, y ya por eso me lo he explicado, netamente humano, netamente divino. Bueno, ahí lo dice. De tal manera, o el resultado fue, entonces desde la encarnación de Cristo, al tomar forma humana, es que tuvo dos naturalezas completas, perfectas y distintas. Distintas. Se unieron, note, inseparablemente en una persona. Es decir, a partir de la encarnación ya la humanidad no se puede quitar de la divinidad, pero él sigue siendo humano y sigue siendo divino, y eso no se puede mezclar. Son diferentes. Ese es el misterio de la encarnación. Lo leo otra vez. De manera que dos naturalezas completas, perfectas, distintas, esto es importante, sus naturalezas son distintas, se unieron inseparablemente en una persona. Es decir, hermanos, la naturaleza humana de Cristo no se puede separar de la naturaleza divina de Cristo. Pero hay un detalle: la naturaleza humana de Cristo está sentada a la diestra de Dios, como dice la Escritura, y tú y yo no le podemos ver hasta que Él venga por segunda vez, pero su naturaleza divina está con nosotros aquí. Amén. Entonces se separó, no, porque la naturaleza divina está aquí y está allá, y está en cualquier parte. Amén. Porque Él es Dios. El misterio que tu mente y mi mente no lo puede cantar, pero lo creemos. Amén. Él está allá en su carne. ¿Y por qué no puede irse para otro lugar? Sí se puede ir para otro lugar, pero Él está allá porque es naturaleza humana, y la naturaleza humana ocupa un lugar, ocupa un espacio. Y eso nos motiva, porque tú y yo en la eternidad vamos a hacer lo mismo. Si yo estoy en Marte, no estoy en Júpiter, si es que puedo, no sé cómo será eso. Pero cuando veamos la naturaleza humana de Jesús, lo vamos a ver a Él allí y vamos a poder interactuar. Y luego Él se va para allá y no va a estar acá, pero Él sí está acá en su divinidad, pero no en su humanidad. Yo le quito ese misterio grande. Déjenme, yo sigo mejor acá. Dice que esas naturalezas se han unido en una persona. Ahí donde viene entonces el 2N1P. Pero note esto, y esto es cristológico obviamente, sin conversión, sin composición o confusión alguna. Esta persona, por favor aquí porque no me pierda, hermano. Esta persona es verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Es decir, estas dos naturalezas completas, unidas en una persona, es lo que llamamos el 2N1P. Dos naturalezas en una persona. Ahora, ¿qué significa sin conversión, sin composición, sin confusión? Es decir, no diviniza su humanidad ni humaniza su divinidad. El hecho de que Jesús divino haya tomado una naturaleza humana, la naturaleza divina no diviniza la humana, y la naturaleza humana no humaniza la divina. Sin composición, es decir, están separados, están unidos en una persona,
persona, pero las dos naturalezas no se pueden mezclar. No se pueden confundir en su composición, es decir, no se crea un híbrido o una tercera naturaleza, como ya dijimos, porque las dos naturalezas no se pueden mezclar. También es perfectamente Dios. Ya lo leímos en Romanos 9:5, dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Tito 2:13-14 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí habla que Dios es Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros. Cuando dice que Dios y Salvador Jesucristo que se dio a sí mismo por nosotros, no está hablando del Padre ni del Espíritu Santo, porque aunque Dios es uno solo, hermanos, Dios es una sola esencia, Dios es una sola naturaleza, quien se dio por nosotros fue la persona del Hijo, no la persona del Padre ni la persona del Espíritu Santo. ¿Y por qué se dio el Hijo? Porque Él tomó la naturaleza humana. Si Cristo no hubiera tomado la naturaleza humana, no había podido ser el Cordero de Dios para quitar nuestro pecado. ¿Se da cuenta la importancia de la encarnación de Jesús? ¿Por qué se encarnó Jesús? Para podernos salvar, hermano. Pero entonces, escuche, ¿era porque nos amaba que vino? ¡No! Lo hizo para su gloria. Esto revienta nuestra enseñanza antigua, que Jesús, Dios el Padre, envió a su Hijo porque nos amaba y nos quería tener a su lado. Eso es verdad, pero principalmente fue para la exaltación de su gloria. Él vino y nos salvó porque Él quería glorificarse, porque todo es de Dios, por Dios y para Dios, para su gloria. Amén. Amén. Entonces, la salvación de nosotros primariamente fue ¿para qué? Para su gloria. Amén. Y de ahí repercute que nos amó y obviamente por nosotros fue perfectamente hombre, como ya lo dijimos, y esa parte de ser perfectamente humano, perfectamente hombre, lo vemos de Marcos 13:32, donde leo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. ¿Cómo? Y ahí viene la cuestión que no entendemos. Si es una persona, ¿cómo? ¿El Hijo, acaso Cristo como Hijo de Dios en su divinidad no sabe cuándo viene por segunda vez? Sí. Y entonces, ¿cómo dice que no sabe? Esto es un misterio. Uno puede ver inclusive que hay ciertas obras de la persona, de la humanidad, que le son o sea, las actividades de la humanidad le son comunicadas a la persona, las actividades de la divinidad le son comunicadas a la persona. Es decir, la persona, y aquí lo voy a dejar pensando, la persona del Hijo de Dios sabe cuándo viene por segunda vez, pero en la parte humana no. La divina sí, y la persona sí. Como yo quiero la humana, ¿no? Y eso me ayuda porque me hacen diferenciar entonces las dos naturalezas. Lo dejo ahí. Concluyo con la definición cristológica del Concilio de Calcedonia, hermanos. Mejor dicho, usted la puede encontrar, es cuestión de que busque con el Concilio de Calcedonia del 431 después de Cristo. ¿Sabe que todas estas herejías que le dije estaban ahí? Por eso el concilio se reúne en Calcedonia y sacan esta definición. Hermano, como este concilio fue hecho en el 431 y salió este documento, la Iglesia Católica Romana cree esto. Claro. Por eso, cuando nos acerquemos a los católicos, hermano, en cuanto a cristología, creemos exactamente lo mismo. Porque viene de ahí. Mire lo que dice y termino, hermano. Ya termino, ¿no? Definición cristológica del Concilio de Calcedonia del año 431, redactaron este documento. Nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, todos unánimes, enseñamos que se ha de confesar a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios, verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a naturaleza humana.
en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, este mismo por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María, la Virgen, la Theotokos, en cuanto a su naturaleza humana. Y esa palabra Theotokos es bueno que ellos la ponen, porque la palabra griega Theotokos, que significa Madre de Dios. Ahora, esta palabra Theotokos se usa Madre de Dios y se aclara en cuanto a la naturaleza humana. El punto es que más adelante la iglesia pone la traducción y la puso en cuanto a Dios en su divinidad. Por eso puede decir que María es la Madre de Dios. María es Theotokos, es Madre de Dios en su humanidad. Porque la gente hace esa cuestión. Bueno, ahora. Jesús tiene dos naturalezas, una sola persona. María es la madre de la humanidad, pero no es una sola persona, es madre. Y Jesucristo es Dios, María es madre de Dios. Y eso la llevan a adorarla. Y luego la ponen como corredentora. Termino. Es lo que sigue diciendo esta parte. Reconocemos a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en sus dos naturalezas. Dos naturalezas, este es el punto, sin mezcla ni confusión, lo mismo que redacta la confesión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y en el mismo Hijo, unigénito, Dios, Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos lo ha legado. Es lo que creemos nosotros, hermanos, porque la cristología es la misma del primer siglo a donde estamos nosotros. Cualquier cambio es herejía.